Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Aquí estamos por la gracia de nuestro buen Dios, reflexionando. Estamos en agosto, mes de la Biblia. El pastor Arturo ha compartido con nosotros una breve síntesis sobre lo que es el Pentateuco, los libros históricos, proféticos y los libros poéticos y sapiensales. Nos ha llevado de la mano para contemplar el plan de salvación y cómo esos libros del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ahora apuntan a la persona de Jesucristo. Y esta semana, con un servidor, estaremos iniciando las reflexiones en el Nuevo Testamento. Quiero invitarles a dar gracias por este privilegio, esta bendición de la vida y de poder estar juntos para reflexionar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Les invito a orar. Padre bueno, damos gracias por el día que nos regalas, por la semana que iniciamos, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas en tiempos de dificultad. Tenemos confianza, tenemos paz, porque nos das, Señor, promesas que son ciertísimas. Eres digno de ser creído en todo cuanto nos revela tu santa palabra. Gracias damos porque nos das este tiempo y suplicamos que estas reflexiones que iniciamos en esta semana se tornen en gran bendición, en riqueza y esperanza de la vida de todos los oyentes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para sustentar los corazones, especialmente aquellos que están pasando alguna dificultad o prueba en estos tiempos. Que al meditar juntos en tu santa palabra podamos adquirir de ella, Señor, promesas y también sustento para nuestras vidas. Lo rogamos y damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los evangelios, mis hermanos amigos, son los libros más leídos de toda la Biblia porque hablan de Jesús. Pero también podemos decir que en general todo el Nuevo Testamento ha sido muchas veces más leído que el Antiguo Testamento. Tenemos que aprender juntos que dar una lectura completa a la Biblia nos permitirá tener un panorama completo desde Génesis a Apocalipsis del plan de redención que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos revelan el amor de Dios hacia la humanidad. Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos habla por medio del Hijo. Estas palabras de la carta a los Hebreos muestran que la revelación de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había quedado abierta a una manifestación más plena y definitiva. Aquella primera revelación realizada por medio de los profetas ha culminado en la manifestación del Hijo después de una larga espera. Eso es lo que nos va a revelar el Nuevo Testamento. En el Hijo, Dios nos ha revelado su rostro de Padre y también ese hermoso proyecto de amor sobre la humanidad que ya nos vino hablando el pastor Arturo en todos estos libros del Antiguo Testamento. La vida y la enseñanza de Jesús entonces señalan la llegada de los últimos días, apuntan hacia este tiempo de la plenitud que hace nuevas todas las cosas, como nos revela Apocalipsis 21:5. ¿Qué importancia tiene todo esto? Porque el Nuevo Testamento nos hablará acerca de el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento estuvo hablando. Un poquito sobre el contexto histórico de los escritores del Nuevo Testamento. Su principal finalidad de los autores sagrados del Nuevo Testamento era animar, ilustrar y
consolidar la fe de las primeras comunidades cristianas que se habían extendido por las costas del Mediterráneo durante el segundo tercio del siglo I después de Cristo. Entonces, todas estas comunidades se encontraban en territorios pertenecientes al Imperio Romano, al cual también pertenecía Palestina, que había sido el escenario de la vida de Jesús de Nazaret. Así pues, podemos decir que el contexto histórico del Nuevo Testamento está formado por dos círculos concéntricos. El primero, el más cercano, es la historia del cristianismo naciente, y el segundo, el más amplio, es el Imperio Romano, en cuyo seno nació también el cristianismo. Así que es importante tener en cuenta todo esto, porque los autores sagrados, cuando escriben, lo hacen en este contexto y toman en cuenta el contexto y las necesidades que tienen los lectores de estos evangelios o de las epístolas o del libro de Hechos o el libro de Apocalipsis, que son géneros que estaremos meditando más adelante en ellos. Es muy importante entonces contemplar cómo era este contexto. Sabemos que el Imperio Romano, tal como lo encontramos en el siglo I después de Cristo, es el resultado de una larga historia. A lo largo de esta historia, dos fueron los factores que hicieron posible su dominio y su esplendor. Por un lado, su capacidad militar y organizativa, apoyada en un derecho público desarrollado, y por otro, su capacidad para asumir la cultura griega a lo largo de casi medio milenio de inculturación. De esto nace lo que nosotros llamamos el helenismo, la cultura helénica. Puede decirse entonces que el Imperio Romano no es otra cosa que la cultura helenística puesta en las manos de un aparato político de origen latino. En el ámbito geográfico podemos señalar que en el año 64 a.C., Pompeyo dispuso a Filipo II, el último descendiente de los Seleucidas, y convirtió a Siria en una provincia romana. Un año más tarde, 63 a.C., el mismo Pompeyo conquistó Jerusalén y a partir de entonces Palestina, integrada en la provincia de Siria, estuvo vinculada a Roma de diversas maneras hasta que en el año 70 después de Cristo, Tito conquistó Jerusalén poniendo fin a la guerra contra los judíos. En ese año fue cuando fue destruido el templo, cosa que también nuestro Señor Jesucristo profetizó. A partir de esta fecha, entonces, Judea pasó a ser una nueva provincia romana. En la situación política podemos decir que el Evangelio también de San Lucas cuenta que la predicación de Juan Bautista comenzó en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de Iturrea y de la región de Traconitida, y Lisanias rey de Abilene. Aquí vemos nosotros cómo estaba dispuesto la situación política. Herodes y Filipo eran hijos de Herodes el Grande y habían gobernado Palestina con cierta autonomía entre los años 37 y 4 a.C. Esto bajo un tratado de amistad con los romanos. Pero después nos damos cuenta que hubo una guerra judía en el año 66 y vino también más tarde la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí, como hemos dicho, se termina aquella guerra que había comenzado en el 66 finalmente con este general Tito. Bueno, esto es parte de lo que podemos decir en cuestión de la situación política. Se recogían muchos impuestos y se tenían que pagar a Roma. De ahí que en los evangelios usted va a escuchar también que se hable de los publicanos y de aquellos que eran cobradores de impuestos. Lo hacían al servicio de Roma, de tal manera que cuando usted escuche esto en los evangelios sabe que Roma estaba
gobernando toda esta región, que Judea era una provincia romana. Por eso, aunque habían gobernadores judíos que habían sido puestos por los romanos, finalmente Roma tenía destacamentado en varias regiones cuerpos militares y, de hecho, un gobernador sobre los gobernadores locales. En este caso, escuchamos en los evangelios acerca de Poncio Pilatos. En la situación económica, escuchamos también las parábolas de Jesús y los relatos de los evangelios. Ahí nosotros vemos algunos datos significativos sobre la situación económica de Palestina en el siglo I después de Cristo. Grandes terratenientes que arrendan sus campos a cambio de una parte de los frutos, según Marcos 12, 1 al 12, jornaleros que se reúnen cada día en la plaza esperando ser contratados, Mateo 21 al 16, recaudadores de impuestos, como hemos mencionado, Marcos 2, 13 al 14, Lucas 19, 1 al 10, y mendigos pidiendo limosna en los cruces de los caminos, como nos narra Marcos 10, 46 al 52. En Galilea, la región más rica de Palestina, y la economía estaba ahí basada en la agricultura y la ganadería. En torno al lago de Genesaret, la pesca era la principal fuente de riqueza. Con esto nos damos un poquito, es solo un pequeño panorama, nos damos un poquito el panorama de la situación económica. Hemos hablado un poco de la situación geográfica, política, económica, pero también necesitamos tomar en cuenta la religión y la filosofía. La controversia de Jesús con sus adversarios, según narran los evangelios, tiene casi siempre una motivación religiosa. Por ejemplo, la observancia del ayuno en Marcos 2, 18 al 22, o del descanso sabático en Marcos 2, 23 al 28. También la pureza ritual en Marcos 7, 1 al 15. La interpretación de la ley de Moisés en Marcos 12, 28 al 34. La religión desde siempre fue muy importante en la vida del pueblo judío, pero a partir del exilio de Babilonia en el siglo VI a.C., se convirtió en un factor de identificación nacional, porque el pueblo se vio privado de sus instituciones políticas, del templo y de sus reyes, y a través de este exilio buscó su identidad en las tradiciones basadas en la ley de Moisés y las instituciones religiosas, sobre todo en la del templo. Con la llegada del helenismo, que es la fusión de la cultura griega y la romana, 2 siglos más tarde, la defensa de la religión tradicional se convirtió en una cuestión de Estado. Parte de esto lo puede usted ver en lo que se llama el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, pero que puede usted encontrar datos de ello. Ya el pastor Iván habló acerca de esto. Puede usted encontrar datos en los llamados libros deuterocanónicos. Los llamados libros deuterocanónicos no están en el canon protestante, pero sí en el canon católico romano. Y ahí usted puede ver un poco de información, por ejemplo, en los libros de los Macabeos, que para nosotros no tienen valor de regla y práctica de fe, pero pueden servir de hecho sirven como valor histórico para saber qué es lo que aconteció en ese periodo del último de los profetas del Antiguo Testamento hasta la aparición de Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, y que abre el anuncio del reino, de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Entonces es importante contemplar nosotros que había una cultura que estaba llegando a este lugar después de la conquista romana, y vuelvo a repetir, la defensa de la religión judía tradicional se convirtió en una cuestión de Estado. Entonces, esto es parte de lo que nosotros encontramos. Luego también, después de la destrucción del templo, vamos a encontrar el nacimiento de la nueva formación de una cosmovisión distinta con el cristianismo, porque se empieza a separar la iglesia, aún la propia iglesia cristiana de Jerusalén, al no poder
reunirse ya en el templo ni tampoco en las sinagogas, comenzarán a formar un movimiento distinto. De ahí es donde surge el cristianismo y nuestros orígenes y raíces están en este lugar. ¿Cómo se organizaba la vida religiosa? Bueno, habían dos pilares básicos, el templo de Jerusalén y la ley de Moisés. Pero en el templo de Jerusalén es el núcleo de la vida judía. Hemos dicho que cuando se destruye, han de buscar nuevos caminos. Habían ancianos, un consejo Sanedrín, y en el nuevo movimiento también estarán, como nos los narra Hechos 6, ancianos, y también se nombrarán diáconos en la iglesia cristiana, que no son inventos del cristianismo, sino que están tomando lo que ellos en su formación habían tenido ya en cuestión de las leyes y mandamientos en el Antiguo Testamento. Así que es una conformación nueva, pero con elementos no nuevos, sino que venían ya de las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, mis hermanos amigos, hasta aquí dejo este día de hoy un poco introducción a lo que es el Nuevo Testamento. Si le llama la atención, le interesa esto, compártalo con otros y esté pendiente. Mañana continuamos con introducción ya a los evangelios del Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga. Excelente día para todos.